Estamos también en el Palacio de Minería, ni más ni menos que el origen de toda la ingeniería en México. Estamos ante la gran tradición de la ingeniería mexicana y el gran futuro que ésta tiene, pese a los pesares. Ese gran futuro también se está haciendo entre los muros de este palacio y de la Facultad de Ingeniería. Entre los múltiples sueños guajiros que he tenido en mi vida, que muchos no se han dado y otros pocos sí se han dado, nunca llegué a alucinar estar entre estas paredes dando una conferencia. Y menos aún, hubiera sido todavía un alucine más duro, pensar que iba a ser en un tema que parece no tan de ingeniería, autoconocimiento. ¿Qué tiene que ver con la ingeniería? Traté de abordar el tema en diversas maneras y sentí que una buena forma de ilustrarlo sería narrando precisamente cómo fue mi jornada. Por eso el título estricto de la conferencia es Autoconocimiento para profesionales de la ingeniería, pero yo le agrego una jornada personal. Esa es mi escuela. Probablemente la escuela de algunos de nosotros. El famosísimo, ¿cómo le decimos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Principal. El principal de tantas pesadillas, y precisamente recordar cómo una de las salas de ese edificio da a las albercas de CEU. Y a eso de la clase de las 4 de la tarde, que está uno debatiéndose con no caer dormido y estrellarse el cráneo en el mesabanco, todavía alcanza a oír el griterío de la gente nadando a un lado. Es difícil la carrera de ingeniero. Y esa carrera de ingeniero nos forma en la capacidad de resolver problemas. Pero también nos da, como mencionaba la maestra en la introducción, también nos da una cierta lejanía de lo que es nuestra vida emocional, que es de lo que voy a tratar. Prácticamente toda la formación que tenemos va dirigida al desarrollo de esas habilidades técnicas. Pero ¿en qué momento nos forma en la parte emocional? Al menos en mi lejana introducción a la ingeniería, yo soy generación 80-84, ingeniería en computación, la primera generación completa de ingeniería en computación, porque inicialmente hubo un par de semestres con mecánicos eléctricos que se pasaron a computación, pero la de inicio fue la mía. Y no teníamos cuestiones como inteligencia emocional, autoconocimiento, ni nada de eso que nos llevara a lo que es el autoconocimiento. En esta lámina yo en mucho resumo qué es el autoconocimiento. Sí sabemos más o menos, recordamos el ciclo de cómo es la vida de un diente de león. Ven la hierbita nacer, sale la florecita amarilla, se vuelve a cerrar, se vuelve a abrir perlada de estas hilitos y de repente, ya sea que el viento o uno mismo sople, se dispersan en el viento. Y en ese momento una pequeña Catarina decide subirse a un diente de león y viajar en él. Eso para mí es muchas veces el autoconocimiento. En todo el desperdigar de nuestra vida, de vez en cuando viajar y darnos el chance de momentáneamente dejarnos llevar y conocernos.
no es fácil y es parte de lo que voy a proponer a ustedes. De vez en cuando darnos un chapuzón en esa alberca que somos nosotros mismos. Y les voy a platicar de cómo fueron mis inicios laborales, de cómo fue salir de la escuela, de cómo fue desprenderse en un momento dado de la escuela y llegar ni más ni menos que a empezarse a conocer. Esa era una oficina, no mi oficina, es una ilustración. Tenía un año de egresado, ingeniero en computación, y en esos tiempos tan espléndidos donde había trabajos por doquier, consigo un bonito trabajo, me llaman para un trabajo como jefe del departamento de programación y evaluación en el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, dependiente de la cámara respectiva. Yo pensé, programación, tenía mi idea de la programación, supuse que era programación de computadoras. El director del área que me entrevistó supuso que yo sabía de qué se trataba programación y evaluación. Me contratan, llego al trabajo y descubro, siendo un instituto de capacitación y la dirección respectiva a la planeación, que programación y evaluación de programas de capacitación. No había programación de computadoras. Y ahí viene la primera cuestión que veo ahora en los alumnos míos, que sí preguntan. Yo salí como un ingeniero que no preguntaba porque basaba todas sus acciones en mis presupuestos, en lo que yo previamente había pensado. Y para mí, programación y evaluación era programación y evaluación de software. Para mi jefe era programación y evaluación de capacitación. Pero dije, no pasa nada, Facultad de Ingeniería, podemos hacer todo. Y no pregunté, dije, aprenderé en el camino. Entonces llega este novato y no solamente eso, también no me doy cuenta del ambiente organizacional. No me doy cuenta de que el departamento de programación y evaluación tenía 2 subdepartamentos en sus tripas. El departamento de programación de cursos, el departamento de evaluación de cursos. Y que ambos departamentos tenían sus subdepartamentos, tenían su jefe de subdepartamento. Y que ya tenían varios años en ese puesto. Y de que obviamente la llegada de un chavo en ese entonces, 25 años, menos de la mitad de los años que ahorita tengo, llegara a ser el jefe y que aparte llegara creyendo que iba a hacer programación de sistemas y no de cursos, ni siquiera leí el gran disgusto que les causaba, ni me preocupé, porque yo era capaz. Y yo no, ellos estaban organizacionalmente abajo, así era la vida, así era el mundo, y yo no tenía que lidiar eso. No debía haber problemas. Y así comencé. Y no solo eso, no sé, ya a veces me da por pensar que el arquitecto o director del departamento, del área, quién sabe qué quería hacer. Pero aparte de eso, con mi entrada también les movió sus asistentes, cada uno tenía su asistente, y las dirige a responder directamente a mí. Supongo que quería que yo tuviera al mundo en contra o que no, tampoco le importaba a la gente, es probable eso. Entonces llego en esas condiciones, no quiero leer el clima organizacional,
no me interesa, estoy confiado en mis conocimientos y llega un buen día en que arribo a mi oficina y me encuentro algo semejante a eso. Era mi cumpleaños. Estas dos jovencitas, porque eran jovencitas las asistentes, habían tenido la preocupación de, sabiendo que era mi cumpleaños, decorar la oficina. Lo que no sabían era que yo era ingeniero y que yo diferenciaba en mi mente muy bien qué cosas eran de mi ámbito personal, qué cosas eran del ámbito profesional. Y el cumpleaños era personal. Entonces comienza la gritoniza, pierdo casi el control. Recuerdo, y ojalá donde estén me perdonen. Sinceramente todavía me causa vergüenza y eso es alguna, no sé, una forma de purgatorio que estoy haciendo. Rompo globos, las hago llorar. Y este no es lugar para fiestecitas y menos para andar mostrando sentimientos. Aquí se viene a trabajar. Todavía en mi recuerdo lejano, alcancé a percibir en un archivero, encima de un archivero, en la caja que probablemente tenía un pastel. Pastel que obviamente no sé qué habrá pasado con él. Ese era yo. Ese era el ingeniero que la facultad muchas veces hacía. Probablemente yo andaba en el lado excesivo, ¿verdad? Pero déjenme decirles, perdón, otra cuestión. Que aquí se me revolvió un poquito la... Le estaba comentando a un compañero mío de la facultad de esas épocas de que iba a dar esta conferencia y él me dijo, él sigue trabajando en HP, está en Monterrey. Su sobrenombre desde esa época es el Poza Rico porque era de Poza Rica. Me comentó qué bueno, porque la facultad nos hizo como un viento helado. Y así salíamos, como un viento helado, que pasaba por donde hubiera que pasar y únicamente dejaba esa sensación de frío. Y fíjense que cuando mi amigo dice, éramos como un viento helado, dije, él también ha cambiado. Esa expresión tan poética no la hubiéramos podido decir en nuestra época. Y recordé a Neruda, el famosísimo poema 20, la misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Y me di cuenta que mi camino iba por interrogarme, por comenzar a pensarme, por saberme con sangre, por saber que la vida era más que la técnica. Y eso es importante. El otro cuadro que les quiero narrar de mi experiencia como profesional se remonta a unos años antes de esa entrada al Instituto de Capacitación y es precisamente al año escaso, poco menos de un año escaso, de haber entrado a la Facultad de Ingeniería. Estaba cursando el primer año de mi carrera cuando a mi madre
le vuelve el cáncer. Maldito cáncer. Y uno de los primeros programas que hice en esa época fue un programa para imprimir y acomodar toda la serie de medicamentos. La medicina era bastante más complicada en esa época para tratar el cáncer. Había medicamentos que eran cada cierto tiempo, otros coincidían, otros eran por días. Y a mí me tocaba normalmente estar viéndola por las noches. Todavía no llego a comprender cómo durante esos meses, 9, 10 meses en que el cáncer tardó en devorarla, cómo fue mi vida. De noches vigilando los medicamentos, de estar continuamente atento al sonido de la burbujita del tanque de oxígeno, de que proveyeran el oxígeno. Recuerdo la vez que no nos surtían el oxígeno y ya estaba prácticamente acabado. Y estar a las 7 de la mañana en CEU. Todavía no alcanzo a comprender. Lo que sí sé es recordar otro poema de Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre, porque llegó el momento en que dice el poema: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Mi madre murió. Yo falté 2 días a la escuela. 2 días. Yo tenía amigos en la escuela. No dije nada. Porque también un laboral escolar en ese entonces, otra era la vida personal. Y en la vida personal tampoco hablé con mi hermana, tengo una hermana. Tampoco hablé con mi padre jamás. Me ocupé de cursar mi duelo, como muchos años después, cuando me ocupé del duelo en la maestría, supe que no debía llevarse un duelo. Y llego a la conclusión actual de que si hubiera que escribir un manual de cómo hacer el perfecto mal duelo, yo podría haberlo escrito en esa época. Porque yo seguía partiendo cosas. Yo seguía no queriendo llegar a mí. Y súbitamente duré 4 o 5 años como robot. No tengo muchos recuerdos coherentes de esos años. Terminé la carrera, hasta mención honorífica saqué. Pero no sé más de mí. Puedo rastrear lo que hice académicamente, pero como persona estrictamente fui un zombie. Y de repente me vi con un título entre las manos y ya se explican mucho de por qué hice eso en la fiesta de cumpleaños. Todo tiene cierta coherencia y yo seguía sin verme. ¿Cómo vamos de tiempo ya más o menos? Pero a partir de todo eso, en mi experiencia personal empecé a ver. Creo haber sido un buen jefe. Creo poco a poco haber empezado a mirar a las personas. Y hacia el final precisamente de lo que fue mi carrera organizacional, o sea, carrera en empresas, porque ahorita tengo mi asociación. Al final de esa carrera creo que lo que mejor logré fue conjuntar buenas áreas buenos equipos de trabajo. Porque veía a la gente, sabía sentir a la gente, sabía hacer que la gente se motivara. Y ante todo, me importaba la gente que estaba en estos equipos de trabajo. Porque la premisa básica que yo descubrí como ingeniero es que la chamba de ingeniería se resuelve.
O sea, la técnica siempre tiene soluciones. Se crean, se idean, se diseñan, se implementan, se mantienen, pero la solución técnica se encuentra. Pero el factor humano, ese no necesariamente. Y estuve en proyectos de buena lana. Estuvimos, por ejemplo, implementando un ERP en una cadena de agencias automotrices bastante choncha, mucha lana, muchísimas grillas, todos contra todos. Quién sabe cuánto dinero se echó a la basura y el ERP sigue en la basura. En cambio, tuve proyectos pequeñitos, si ustedes quieren, pero que hoy a la distancia digo, qué bonitas cosas se logran hacer cuando un equipo sabe trabajar. Qué preciosidad, qué piezas de ingeniería tan preciosas. Todavía recuerdo algunos sistemas que se hicieron en esa época, comunicando los primeros switches celulares, seriales, horrible, para empezar a facturar llamadas al corte de la llamada, que en esos tiempos era, lo último de tecnología. Cómo se hacía de hermoso, cómo creábamos algoritmos de seguridad, padrísimo. Pequeños equipos que hacían grandes cosas. ¿Y por qué? Porque nos mirábamos, porque nos sabíamos, porque la ingeniería también es eso. La ingeniería es una parte técnica, pero la ingeniería, el buen ingeniero, también debe ver a la gente. Todavía hace poco un alumno mío me dijo, no estoy de acuerdo. Él trabaja. Para mí no es necesario ver a la gente. Para mí, con ver el estatus de actualización del proyecto, con eso sé cómo está el equipo y cómo va todo. Y yo casi me percibí como era hace más de 30 años. Dije, eso yo lo podría haber dicho. Y realmente aquí dentro de mi corazón le deseé a este alumno que ojalá no tenga que aprender de la forma como yo aprendí. Que los tropiezos le sean más leves. Y que comience a ver que la gente es al final el receptor de toda lo que hacemos por la ingeniería. La ingeniería no existe por la ingeniería. La ingeniería al final existe para servir personas. Y la ingeniería la hacen personas. Y eso a veces se descuida en el ámbito académico de la propia facultad. Que somos personas. Y que la ingeniería debería contemplar esas personas. Me casé y ahí está mi esposa. Me casé y este ingeniero comenzó a saber, entre otras cosas por ella, el nombre de las flores. Esas flores se llaman hortensias. Las que están atrás son aretillos de novia. Y las que están hacia la izquierda son belenes. Espero no equivocarme. Y sé que necesitan humedad, que necesitan resolana. Y sé que al saber eso, el mundo está un poco más en mí y yo soy un poco más del mundo. Y eso a veces también lo descuidamos. Preguntarnos lo no necesariamente tan ingenieril. Aprender a detectar, a apreciar, ver lo bello que es estar dando brincos en esta vida mientras uno pueda seguir dando brincos. Y esas finalmente, ¿qué son, compañeros del auditorio? ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? Hortensias. Y ya dentro de esto de ver el factor humano, decido hacerme un regalote antes de cumplir mis 50 años. Un regalote pesado para la cartera, pero como decía el anuncio, creo que lo valgo. Que me ando pagando la maestría en desarrollo humano
en la Universidad Iberoamericana. Y empecé, era el tema que traía de investigación original, era cómo conjuntar equipos de trabajo humanistas eficaces, eficientes, y sobre todo cómo combatir lo que en ese tiempo yo llamaba el síndrome de la pasita en la gelatina, que son todos esos trabajadores que se van quedando como pasitas en la gelatina, en la rutina diaria, en el no estar. ¿Cómo está una pasita en la gelatina? Pasmada. Se la comen al final para la pasita. Se la compran a un niño chintiñoso. Mamá, es una mosca, quítasela, quítasela. La tiran. Nadie compra la gelatina, la tiran. Es triste ser una pasita en la gelatina. Y pensemos cuántos compañeros, amigos, o a lo mejor, ojalá no, nosotros mismos somos pasitas en la gelatina, en la vida laboral, en la vida personal, y ya solo estamos a la espera de. Y esa era mi tesis para la maestría en desarrollo humano de la Ibero, cuando llega el doctor Juan Lafarga, que hace escasamente un año y cachito falleció, y en una de sus clases nos dice que nuestras investigaciones las deberíamos hacer ante todo por algo que nos jalara la tripa. Y recuerdo particularmente esa clase porque me hice la pregunta, ¿y qué tal si yo explorara mi duelo? Ya con toda la comprensión que había ganado. ¿Qué tal que yo explorara mi duelo? Y empiezo a entrevistar a compañeros que habían perdido a sus mamás e identifico que ese duelo no era mi duelo. Comienzo a entrevistar a mujeres que habían perdido a sus mamás y descubro que con ese duelo me identificaba más. Y entonces digo, esa es mi investigación y eso es lo que me jala la tripa. Comprender y dar también a partir del dolor que yo sentí, no solamente terminar de sanar este corazón, sino proporcionar elementos para que las personas que están en esa situación vean el sentido que muchas veces ese dolor tiene. Porque al final, cuando perdemos a una persona amada, nos va a doler. Y ese dolor es completamente digno. ¿Por qué es digno? Porque existe, porque amamos. Si hay una persona que muere y no nos interesa, no nos va a doler. O si nos duele, será temporal. Pero esos grandes dolores son producto de amar. Y amar, como voy a poner hacia el final, yo creo que amar es para lo que venimos a este mundo. Esa sería la conclusión del duelo. El duelo duele y sufre uno si es así, pero al final duele por amor. Y creo, o al menos yo cuando percibí eso, hay mucho consuelo, aún dentro del mismo dolor. Qué bueno que me duela porque es prueba de que hubo amor, de que hay amor. Y es entonces cuando la Facultad de Ingeniería tiene esa espléndida, este año, finales del año pasado, tiene la espléndida idea de dar como opción terminal un diplomado de habilidades directivas a los egresados de la Facultad de Ingeniería, donde entre otros módulos tiene un módulo de desarrollo humano que contempla, por cierto, un curso de autoconocimiento. Y yo soy afortunado al estar participando en las ya van a ser 9 generaciones, con una que vale 3.
de ese diplomado. Y ese diplomado, hacia el final de todo, ese diplomado me ha conducido a esta lámina. Porque esta lámina es con la que despido a mis alumnos. Y todavía no los despido a ustedes. Pero sí lo que les quiero ir deseando, como producto de esta reflexión de mi jornada personal sobre irme conociendo. Primero, nace pedacito de rompecabezas. Crece pedacito de rompecabezas, estudia pedacito de rompecabezas, busca trabajo pedacito de rompecabezas y se da cuenta de que no encaja pedacito de rompecabezas y de que tiene que mutilarse para encajar. Y esta sonrisa no es esta sonrisa. El primer deseo para ustedes es que no tengamos que mutilarnos para encajar. Que si nos toca vivir nuestra vida, vivamos nuestra vida y no la mutilemos por complacer y encajar a donde no pertenecemos. Que aprovechemos mejor nuestro tiempo. Porque aun si fuéramos a vivir 100 años son 36,500 días. Y si lo pasamos a pesos, pues ayuda para algo, 36,500 pesos. Pero definitivamente 36,500 pesos no van a hacer que me jubile para vivir la vida loca. 36,500 pesos se acaban prontísimo. Entonces pensemos que nosotros tenemos 36,500 días. Parecen muchos, no lo son. Aprovechémoslos. Y aprovechémoslos aprendiendo cosas. Ahí puse el ejemplo del inglés porque el inglés es la gran debilidad de los ingenieros de aquí. Y por eso a veces nos... Y es tan fácil. Es más sencillo que el español, caray. Aprendamos. Pero para ustedes aprendamos todo. Aprendamos a hacer tamales. Aprendamos a poner taquetes expansivos. Aprendamos lo que un instrumento musical, hacer haikus, la poesía esa japonesa cortita. Aprendamos cosas, salgamos, no quedemos de nuevo en ser esas pasitas de la gelatina. Y también aprendamos que las lluvias de amor existen. Y si nos vamos a poner un paraguas y una jetota, cuando llueva amor, sugiero empaparnos de amor. Y en ese sentido les quiero citar algunas frases de Oscar Wilde, al cual yo amo profundamente. Se me olvidó quitarle la musiquita. Oh, qué triste. Nosotros somos nuestro propio demonio y hacemos de nuestro mundo nuestro infierno. Ay, Dios mío, Oscar Wilde, qué bárbaro eras, qué bárbaro eres. Vivir es la cosa más rara en este mundo. La mayoría de nosotros solo existimos y ahí se acaba todo. Pasitas, este está dedicado a las pasitas de la gelatina. Amarse a uno mismo es el principio de un largo romance. Y la contraria también es cierta. No quererse a sí mismo es el comienzo de una muy larga enemistad. ¿Qué escogemos? La vida es una cosa demasiado importante como para hablar seriamente de ella. Y no se vayan con la finta de mi cotorreo. El cotorreo es por esto. Porque esto es demasiado importante para ser serios. Hay que seguir dando brincos mientras se pueda dar de brincos. Y la que más me llega.
Mantén el amor en tu corazón. Una vida sin amor es como un jardín sin sol, donde las flores están marchitas. Es por eso que debemos florecer, estar ahí. Y les desearía que seamos un jardín floreciente y no un jardín con flores marchitas. Y que vivamos la vida como ellos, viviéndola. Muchas gracias.